Me acabo de acordar que no hice una cosa, pero ya la hice. Ignórenme. Es cómo vas a pensar, cómo vas a abordar y cómo vas a permitirle a ese usuario vivir esa experiencia y consumir tu producto, ve tu servicio. Entonces, ¿qué habilidad tengo? Acuérdense de los diferentes tipos de habilidades. Yo creo que mañana vamos a trabajar para empezar a identificar el tipo de habilidades ya que podamos tener, porque sé que lo hemos trabajado de una manera muy ambigua e introductoria y con mucha carreta, pero entonces ya nos vamos a empezar a meter en ese rollo. ¿Cuáles son esas habilidades que tengo y cuáles competencias tengo? ¿Qué diferencia hay entre habilidad y competencia? Y competencia no es una carrera. Las competencias son las habilidades que voy adquiriendo a lo largo del tiempo. Las habilidades son aquellos elementos en los que soy bueno, en los que que se me facilitan y que me van a llevar y que propenden por el buen desarrollo de esa meta que tengo. Tengo que identificar qué poseo ya. ¿Y cómo identifico eso? Me tendría que remontar nuevamente a nuestra querida amiga, la matriz DOFA. ¿Por qué? Porque es que estas estos recursos que ya tengo las puedo representar como las oportunidades que ya tengo identificadas. ¿Por qué? Porque si hablamos de recursos tangibles, de recursos físicos, voy a tener ya un punto de partida. Si hablamos de conocimiento, de know-how, ya tengo unos elementos de partida para poder desarrollar mi negocio. ¿Listo? Recuerden que todo esto lo debemos enlazar con este tema de metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo. ¿Por qué? Y ven que yo le estallo mucho con este tema, con esta parte. Y es, hombre, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué los sueños no se cumplen? Porque los sueños para que se cumplan, perdón, ¿y cómo es que era? Se me olvidó. Bueno, se las dejo de tarea. Porque los sueños para que se cumplan, tengo que materializarlos, tengo que hacerlos, tengo que crear un plan para poder lograr que se cumplan. Si yo no veo estas metas como medibles, ¿qué es una meta medible? Una meta que se pueda cuantificar, que yo pueda saber, hola Mari, tranquila. Es una meta que yo pueda saber que tiene un límite y que tiene una dimensión, por llamarlo de alguna manera, perdón, me tragué un sapo. Puedo saber cómo alcanzar, puedo saber cómo medirla. Alcanzable, tiene que ser una meta realizable. Relevante, realmente vale la pena esforzarse y meterle el brazo a eso para poder alcanzarlo. Limitada en el tiempo, claro, yo no puedo decir ni quedarme viviendo un sueño de algún día quiero ser el dueño de los Vaqueros de Dallas. Quienes vean Los Simpson van a entender la relación. Algún día quiero llegar a ser profesor de universidad. Algún día quiero llegar a desarrollar mercado en Estados Unidos. Algún día quiero llegar a hacer mi maestría. Las metas no se pueden quedar como ambigüedades, ni se pueden quedar como espectros abiertos
sin poder medirse. Porque es que cuando yo no puedo medir algo, no puedo establecer una correlación entre su realización y entre su actuación. ¿Por qué? Porque es que lo que yo no veo no existe, empezando por allí. Si no lo veo, no existe. Y si no lo puedo medir, no lo puedo cuantificar. Y si no lo puedo cuantificar, no voy a saber cuánto necesito para conseguirlo. Y todo va a sonar materialista, va a sonar, ¿cómo le decimos? Opulente, no sé, bueno. Pero todo tiene que ver con el factor dinero, sí, todo tiene que ver con el factor dinero. Pero muchas veces nos bloqueamos en no iniciar un negocio porque dejamos que ese miedo, y miren cómo retomamos todo, ese miedo y esos demonios que tengo dentro de no puedo progresar, de no puedo hacerlo porque es que fue puta, me falta plata. Marica, ¿cuánta plata necesita? Te pones a hacer cuentas y te vas a dar, te pones a hacer cuentas y te vas a dar cuenta. Es que suena redundante, por eso no lo quería decir. Ah, para que vean que yo sí pienso en lo que digo. Te pones a evaluar y te das cuenta que la plata que necesitas no es determinante para bloquear tu sueño, pero tenés que establecerlo como una necesidad, como lo que nos decía Willy ahora, el que tiene la necesidad lo hace, sí. Y mientras vos estés en esa zona de confort, en esa zona donde te sentís cómodo, donde, puta, aquí lo tengo todo, pues nunca vas a salir de allí. Podés decir, tengo una deuda de X cantidad de millones o tengo que pagarla, pero es que no cambio de trabajo. Pero es que quiero empezar mi negocio, quiero desarrollar mi empresa, mi negocio, verlo como una empresa, porque una cosa es emprender y otra cosa es verlo como una empresa. Pero es que no me quiero arriesgar, porque es que necesito plata y los ahorros que tengo son para X cosa, o no tengo ahorros y no tengo plata ahora. Papi, láncese, láncese, hágale que no viene carro. Y va a comer mierda, sí, y va a comer mierda, pero ¿qué? Pero dése cuenta que lo va a lograr. Hoy les voy a poner una tarea. eh, Vamos a buscar, yo creo que muchos la han buscado, la historia del coronel Sanders. Muchos de ustedes la deben conocer. El coronel Sanders, el creador, el otro creador de KFC, de Kentucky Fried Chicken, que empezó a los 80 años su negocio. Nunca es tarde, nunca es tarde para hacerlo, pero hay que hacerlo a conciencia. Quiero que lean esa historia, está en internet en todos lados, y que vean cómo, a pesar de las limitaciones o de las frustraciones, uno no se puede quedar únicamente en frustraciones. Y no se puede quedar tampoco en el tema de es que no lo haga porque eso no da resultado. Es que no lo haga porque eso no. Vea, si algo hay en la vida, es mercado para todo en este mundo. ¿Qué pasa? Que hay que buscarlo, hay que saber a dónde llegar para poder llevar un producto al mercado. Pero bueno, no me extiendo más. Aunque está muy relacionado con esto que está aquí. ¿Cómo voy a equilibrar las diferentes áreas de mi vida? El trabajo, la familia, la salud, el ocio, el desarrollo personal, para mantener el bienestar integral a medida que persigo mis metas. ¡Oh, puta! Ni caído al.
como anillo al dedo. La pregunta más difícil que nos hacemos todos en la vida. ¿Cómo voy a responder por mis cuentas? ¿Cómo voy a pagar? Es que me van a reportar. Es que no puedo dejar a mi familia sin comida. Es que no puedo. Es que no puedo. Sí, todos son esques. Todos son peros. ¿Usted va a dejar a su familia sin comida? Si te crees tan inútil, tan poca cosa, tan incapaz de no hacerlo, no lo hagas. Pero yo sé que teniendo esa necesidad de cómo evaluarlo, de cómo vas a responder con estas cosas, lo vas a lograr. Entonces, esta más que una pregunta, es un planteamiento que se debe hacer a priori al empezar a derribar todas esas limitaciones. Y cerramos con una pregunta, con un planteamiento que marca la diferencia en todo esto. ¿Cuál es mi plan de acción para enfrentar los obstáculos o desafíos que puedan surgir en el camino hacia mis metas? ¿Y cómo puedo mantenerme motivado a lo largo del plazo? Esa pregunta, esa expresión me gusta tanto porque una cosa es que hablemos de plan de acción, una cosa es que hablemos de cómo se ejecutan los pasos, de cuáles son los hitos, de cuáles son los peldaños, de cuáles son las escaleritas que tenemos que ir corriendo para poder alcanzar los sueños y cómo tenemos que visualizarlo y cómo nos tenemos que vestir y comprar ropa para sentirnos bien con el ser y con el universo y que el universo confluye, bote pepitas moradas y entonces me transforme con sus pepitas moradas y me lleve al alcance de los sueños, ¿cierto? Pues no. ¿Cómo les parece que el plan de acción no es eso? El plan de acción, y lo vimos ahora, quienes estaban despiertos se darán cuenta que este plan de acción nos determina la línea a seguir, el camino a seguir para poder alcanzar las metas, pero también nos va a presentar el modelo básico y el manual de instrucciones para poder superar estos desafíos. Entonces, no es que seamos psicorrígidos, no es que seamos obsesivos, no es que seamos controladores ni planeadores ni qué sé yo cómo le podemos decir. Es que tenemos que tener un plan. Si queremos alcanzar metas, tenemos que responder estas preguntas para poder desarrollar ese plan. ¿Por qué? Porque es que si no tenemos ese plan, no vamos a poder llegar a las acciones que necesitamos para poder plantear ese alcance de esa meta. Y me puedo devolver aquí, porque es que es súper importante esto que estamos hablando de, si yo no he dado respuesta a todas estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, si yo no he abordado mis demonios, ni he abordado lo hijueputa que puedo ser en la vida, pues ¿cómo voy a llegar a decir, tengo que ejecutar estas acciones porque las hice en un plan que está marcado de hitos, que está marcado de diferentes situaciones y que tiene una meta planteada, ¿cierto? Donde quiero llegar. Pero resulta que esta meta que tengo establecida, que vamos a llamarla
creación de empresa, por lo que dijo Willy, lo que hablábamos ahora y retomando ese ejemplo de si el empresario nace o se hace, si no tengo definido ese paso anterior, pues fue puta, las acciones que vamos a tomar no se van a acercar ni en poquito a los objetivos que tenemos planteado. Y no va a servir de nada seguir hablando de proyecto de vida, ni de plantea, mejor dicho, apague y vámonos. Porque es que no tiene sentido seguir hablando de acciones y se va a quedar siempre en, en el planteamiento de un documento en una estantería, que es lo que siempre sucede tanto en estos esquemas y en la parte corporativa. O sea, siempre la planeación se va a quedar en la estantería porque vuelve y juega y se vuelve cansón el calvo. Defino misión, visión, objetivos. ¿Quién se las aprende? Listo, se las aprendieron, pero las estoy ejecutando. ¿Por qué las empresas quiebran? Porque no hay un plan de acción, porque no hay una una metodología que me permita realmente establecer la relación que hay entre la acción, entre ejecutar y el objetivo. No hay algo que me marque la diferencia en eso. Entonces me puedo centrar aquí a hablar, linda mi letra. Me puedo sentar acá y decir que son las acciones que tomamos y nos acercan o nos alejan de nuestros objetivos. Sí, eso es una acción y todos lo sabemos. Y entonces que si deseo aprender un nuevo idioma, las acciones podrían incluir tomar clases, practicar diariamente y sumergirte en la cultura. Ah, puta, ¿en serio? No me diga. Pero realmente lo estoy haciendo a conciencia. Realmente quiero hacerlo. Entonces, por eso es que miren cómo todo se relaciona desde este pedacito y cómo este pilar fundamental, que lo voy a resaltar aquí en grande otra vez para ahorita mandárselos, cómo este pilar fundamental se convierte en la punta de lanza para poder establecer ese, ese desarrollo del proyecto de vida, ese planteamiento. Puedo hablar también de recursos, que los hablábamos dentro de las ideas que nos planteábamos aquí en las preguntas que nos debemos responder. ¿Con cuáles recursos cuento? ¿Con cuáles recursos cuento para poder desarrollar y ejecutar o alcanzar esa meta que tengo planteada? No solo recursos económicos, no solo recursos físicos. ¿Qué recursos blandos tengo? ¿Qué recursos, qué habilidades blandas tengo para fortalecer? Y esa habilidad blanda, esa que esa habilidad blanda que me va a fortalecer ese esquema. ¿Qué tan bueno soy para adaptarme? Esa es una habilidad blanda. ¿Qué tan bueno soy para comunicarme? Esa es otra habilidad blanda. ¿Cómo estoy de pensamiento creativo? De creatividad. Muchas veces vemos la creatividad como algo tan efímero, tan, tan salido de lo normal, tan abstracto, y no lo tenemos. ¿Cómo, qué tan bueno o qué tan confiable soy? Y una habilidad
Algo que infortunadamente se ha perdido en muchas partes. ¿Qué tan ético soy? Y ética, yo sé que muchos, según vi las listas, somos muy contemporáneos, 40, 45 años, no quiero decir que estoy cucho. Pero ¿cuántos en el colegio, los que estudiamos en el 80 y en la década de los 80, nos empezaron a dar una vaina en el colegio que era ética? Y todavía creo que la dictan en los colegios. Pero ¿qué aprendimos de ética? Yo me acuerdo que a mis papás les enseñaban urbanidad de Carreño. Y eso sí era una sociedad educada. Pero ¿qué tan ético soy? Y es algo que se ha descuidado porque infortunadamente hoy nos vamos únicamente por las ramas y por la opulencia y por la apariencia y porque es que tengo que dejarme llevar por lo que dicen las redes sociales y entonces tengo que aparentar y tengo, ay, vida hijo de puta, y tengo que mostrar y que viajé y que estuve por aquí y por allá. No, ¿dónde estoy yo como persona? ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo fortalecer eso? Y ese tema de la ética me lleva a replantearme ese tema del trabajo en equipo. ¿Listo? Ahora que les actualice la presentación, les incluyo las habilidades. ¿Qué tan positivo soy? ¿Cómo gestiono mi tiempo? Una palabrita que ha tomado mucha moda, mucho, mucha relevancia en los últimos tiempos es la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Ah, pues es que yo me siento y veo el computador, el celular, y entonces no trabajo y me elevo y entonces no rindo. ¿Cómo gestiono ese tiempo? Ser productivo no es lo mismo ni es sinónimo de de pasar muchas horas trabajando. Una persona puede en 10 minutos hacer lo que otra se demora 3 horas haciendo. Pero entonces, ¿cómo gestiono yo mi tiempo para lograr que todo me rinda? Todas estas son habilidades o pseudo habilidades que me van a permitir y son mi recurso, se las voy a ir poniendo por aquí, son mi recurso humano, mi capital. ¿Listo? Aquí las tenemos. Adaptabilidad, comunicación, pensamiento creativo, fiabilidad, ética de trabajo, trabajo en equipo, positivismo y gestión del tiempo. Todas estas son habilidades que tengo que explorar y que necesariamente van a generar un aporte al desarrollo de mi proyecto, de mi plan de vida y cómo lo estoy interrelacionando para poder ejecutar eso que estoy buscando obtener. Entonces, si voy a emprender un negocio, voy a emprender una idea de negocio, una empresa, ¿qué recursos tengo? Listo, no tengo plata. Ah, nadie tiene plata en este momento. No tengo plata. ¿Cómo voy a conseguir cuánto necesito? Vuelve y juega el tema. Tengo que medir cuáles recursos medibles, cuáles metas medibles tengo que obtener. Listo, ya lo medí, ya sé, necesito 20 millones para arrancar con mi negocio, porque van a estar distribuidos entre capital de trabajo, entre materias primas, insumos, etcétera, etcétera, y lo voy a hacer. Muy bien. ¿Tengo los 20 millones? No tengo los 20 millones. ¿Apago y vámonos y no sigo luchando por el este? No, pues puedo hacerlo de muchas formas. Puedo conseguir apoyo en amigos, puedo
no sé, hacer rifas, vender postes, conseguirme la plata y sobre todo pensar en alcanzar esa meta. Miren lo diferente que es hablar de un proyecto de vida en, en, en términos prácticos a hablarlo solo desde el planteamiento esencial de la teoría. Les hablaba hace un momento de los demonios que tengo que enfrentar, ¿cierto? De qué es lo que tengo que mirar a nivel interno para, para poder lograr exteriorizar lo que estoy haciendo. Listo. Pero ¿en qué creo yo? Y no hablo no hablo a nivel teológico, ni hablo a nivel espiritual, ni hablo a nivel em, semántico. Lo hablo a nivel del ser. ¿En qué creo yo? ¿Quién soy yo? Y me permito devolver aquí, clase de ayer. Estas 5 preguntas, estas sí las conté rápido. ¿Quién soy yo? ¿En qué creo? ¿Por qué no puedo creer en mí, en lo que soy, en lo que proyecto, ni en las habilidades que tengo? Yo me puedo sentar y hablar horas y horas del tipo de habilidades blandas que existen. ¿De qué es lo que marca la diferencia entre una habilidad blanda y una habilidad adquirida? Pero, y puedo conocerme las teorías, puedo leerme todos los libros, todos los planteamientos, pero voy a creer en eso, voy a creer en lo que realmente fortalece ese desarrollo, ese planteamiento que no es un planteamiento mío, sino un planteamiento externo. Por eso les decía ahora, basémonos en seguir modelos que realmente hayan alcanzado éxito. Que sí, que las condiciones son diferentes y que las condiciones y que las oportunidades no se le presentan a todo el mundo. Las oportunidades hay que buscarlas, hay que crearlas y hay que aprovecharlas. Una oportunidad no llega porque sí, ni nada es producto del azar. Nada en la vida es producto del azar. Entonces, tenemos que creer en lo que estamos haciendo. ¿Listo? Conocernos a nosotros mismos. Y miren que cerrando, a mí me gusta este primer tema que abordamos, la gerencia del ser, porque es un tema muy elíptico, muy ecléctico y muy sui generis, porque es algo que nunca termina y siempre vuelve al mismo punto. ¿Por qué les digo que es elíptico? Porque se desarrolla más o menos de esta forma. Y partimos de un punto cero, ¿cierto? Para llegar siempre a este mismo punto, a mi diagnóstico personal. ¿Y por qué tiene que funcionar así? Porque es que si yo no funciono así y si yo no estoy haciendo un feedback permanente, si no estoy haciendo una retroalimentación constante de esto, feedback. Si yo no estoy haciendo una retroalimentación permanente de esto, pues difícilmente
voy a poder lograr desarrollar esas habilidades. Difícilmente, si no hago, perdón, si no hago esa retroalimentación, no voy a poder llegar a este diagnóstico personal. ¿Por qué? Porque es que hablar de diagnóstico es personal es enfrentarme a mí mismo. Y tal vez la persona que más miedo da en esta vida es uno mismo. No en el sentido literal de la acción, que es que yo mismo me voy a hacer daño o que me doy miedo. No, porque es que cuando nos conocemos y nos autoconocemos a nosotros mismos, nos damos cuenta realmente dónde está la clave para lograr ese crecimiento y ese desarrollo. Pero si yo no hago esa evolución, no voy a saber realmente qué es lo que estoy logrando. Y volvemos, retomamos, insistimos el tema de la autoestima, que lo hablábamos ayer, ¿cierto? Cómo esto, y miren ahora cómo después de haber recorrido todo este camino desde acá, cómo después de haber abordado punto por punto cada uno de los elementos, y vuelve y juega porque les digo que esto es una relación elíptica, cómo volvemos al mismo punto. Y es que el ser, o sea, la persona, quienes somos nosotros, depende realmente de ese desarrollo de las habilidades y de las características o cualidades que tengo para poder mejorar. Y me puedo leer todos los libros que quiera, pero si yo no interiorizo esto y lo hago a conciencia, pues no voy a obtener los resultados más satisfactorios del mundo. No voy a lograr abordar los, las diferentes situaciones que se me presenten y no voy a poder desarrollarme socialmente ni desarrollar ninguna actividad. Y finalmente, en el trabajo en equipo, voy a tener la misma manera de actuar que siempre y no voy a desarrollarme, entonces voy a ser el malo siempre y lo peor del mundo porque no. Pero entonces quiero escucharlos porque hoy siento que he hablado mucha carreta y no los he dejado hablar. Entonces quiero escucharlos, qué aportes tenemos, cómo, cómo han vivido la experiencia hoy. Mañana nos vamos a meter ya a abordar otros temas más puntuales, más específicos. Posiblemente mañana vamos a tener una clase con otra docente. No está definido aún todavía. Vamos a unir dos grupos. Va a ser una cosa loca, pero es enriquecedora. Todavía no está definido. Yo les iré avisando. Pero ya vamos a empezar a trabajar de manera más práctica. Entonces, listo. Shirley, ¿qué tiene Shirley para decirnos? Bienvenida. Lady, ¿quiénes son las que tienen la manito levantada? Hola, profe.